Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Aló. Ok, muy buenos días, hermanos. Buenos días. Un saludo especial para toda la congregación. Es un gozo estar hoy aquí con el privilegio de trazar la palabra de Dios. En realidad es gozoso poder saber que Dios inquieta los corazones para asumir esta clase de, vamos a decir, de retos, de pararse aquí al frente y trazar la palabra de Dios. Y quiero agradecer aquí públicamente a hermanos y hermanas que me han exhortado y me han pellizcado la oreja en el sentido que ya es tiempo que Felo retome más fuertemente ciertas dinámicas ministeriales. Entonces quiero dar, y no uno puede cerrarse a eso, o sea, Dios hablando, Dios habla a través de los hermanos. Me erizo al decir eso. Ok, entonces en esta mañana vamos a desarrollar el tema, la importancia de perseverar en la fe hasta el final de la jornada. Y lo vamos a desarrollar a partir de la historia de un rey llamado Josías. Y su historia la encontramos en 2 de Crónicas 34:1 hasta 2 de Crónicas 35:25. Y en el proceso vamos a tratar de hacer ciertas identificaciones con la historia de este rey en lo bueno y en lo malo. Entonces, gracias hermano Edgar por todo. Entonces vamos a comenzar con un resumen breve de este interesante rey. A ver, Edgar, ¿qué podemos ver de interesante en este importante rey? Lo encontramos en las tres primeras palabras. Era muy niño. Sí, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. No sé si ustedes saben que quién comenzó a reinar antes que Josías. O sea, en realidad fue el rey que comenzó más temprano esa labor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántos años vivió Josías? 39. Vivió 39. 8 de reinado, 8 de cuando comenzó y 31. Y dice que, a manera de resumen, reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David,
su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, una de las razones por las cuales Josías comenzó a muy temprana edad esta monarquía fue que su padre, Amón, eso aparece allí en Segunda de Crónicas 33, del 21 al 25, su padre fue asesinado por sus servidores en su propia casa, luego de 2 años de una mala monarquía. Es decir, el papá de Josías vivió esa situación tremenda. Entonces, vamos a decir que Josías creció viendo el mal ejemplo de su padre y probablemente fue testigo de su vil asesinato. Porque dice Segunda de Crónicas 33, versículo 24, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa, a su padre. Entonces, teniendo en cuenta que los reyes eran vitalicios, confirmamos que vivió hasta los 39 años. En aquel entonces, Josías fue uno de los pocos reyes que tuvo realmente en cuenta a Dios. Podemos unirlo a otros reyes como Ezequías, Josafat y otros cuantos más, pero se cuentan con los dedos de la mano. Los reyes en aquel entonces eran administradores para bien o para mal, o una influencia positiva o negativa sobre todo el pueblo al cual los colocaba como gobernantes. Entonces vemos aquí un resumen de Josías y su reinado. Ok, dice que a los 8 años de su reinado, entonces Ana María, ¿cuántos años tenía Josías en ese momento? No, a los 8 años de su reinado, 16, o sea, ya tenía 16 años, porque si comenzó a los 8 y a los 8 años de su reinado, 16. Siendo un muchacho, ¿qué empezó a hacer siendo un muchacho? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. En ese orden de ideas, no se dice cómo fue la vida de Josías entre los 8 y los 16. Lo que sí sabemos es que concretamente él empezó a buscar con convicción y determinación a Dios a partir de los 16 años. Posiblemente había recibido formación en ese tiempo para No sabemos con concretamente, pero sí vemos que ahí fue que comenzó más en serio ese proceso. Que según el pasaje dice que comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años, entonces entre los 8, entre los 16 y los 20, podemos decir así, comenzó a buscar a Dios de David su padre con mucha determinación, con mucha búsqueda, y a los 12 años comenzó a hacer una tarea tremenda. ¿Qué comenzó a hacer? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, ¿cómo era el escenario espiritual de Judá en ese momento histórico? Vamos a contar. Lugares altos, 1, 2, imágenes de acera, 3, esculturas, 4, imágenes fundidas. Y siendo un joven, en realidad de 20 años, ya toma determinaciones muy fuertes, pero yo creo firmemente que es producto de su búsqueda de Dios, de su intimidad con Dios durante ese tiempo que consagró su mente y su corazón para recibir las fuerzas espirituales para una tarea tan titánica como era limpiar a Jerusalén de todo ese tipo de prácticas idólatras. Dice 2 Crónicas 34, 7, 8: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y expulsado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Jerusalén, de Israel, volvió a Jerusalén. Es interesante que no se limitó solamente al terreno de Judá, sino que toda la tierra de Israel hasta allá llegó
la labor de Josías en ese sentido. A los 18 años de su reinado, después de limpiar la tierra y la casa. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la limpieza? Obviamente con todo su equipo de ayudantes. 6 años, hermano Edgar. 6 años son bastante tiempo y bastante altares, imágenes de acera, quebrados, desmenuzados las esculturas y entrados todos los ídolos. Y los altares de Baal. Y los altares de Baal. Bien. Entonces, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azaria, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para ahora comenzar otra misión importante. La primera misión, ¿cuál fue, hermana Marquis? Derribar todos los altares, las imágenes y todo eso. Exactamente. Ahora, esa segunda misión es reparar la casa de Jehová, su Dios. Porque, entre todas las problemáticas espirituales que había, la casa de Dios, allí en Jerusalén, estaba como mal estado, no estaba funcionando, no estaba dinamizada la parte del templo con los levitas y todo ese proceso como fue diseñado en un principio. Limpieza espiritual, excelente. Limpieza espiritual y limpieza física. Pero es interesante que después de haber limpiado la tierra y la casa, o sea, también la casa de su hogar, ya de esas costumbres paganas. Bueno, ahí está, para que reparasen la casa de Jehová Dios. Bueno, esto es un liderazgo espiritual de Josías, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaran en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Entonces, la influencia de Josías fue tan grande que durante 31 años, podemos decirlo así, todos los israelitas sirvieran de corazón a Dios, y se produjo un gran despertar espiritual en la nación de Israel. Algo histórico, ¿verdad? Porque sabemos, no se apartaron del pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Siguiente. Segunda Crónicas 34:18, liderazgo espiritual de Josías. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. ¿Cómo te parece, hermano Walter? Desde Samuel el profeta. Son bastante tiempo. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí. Juntamente con los moradores de Jerusalén, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Entonces vemos que en el mismo año en que él manda al canciller y los demás líderes que estaban allí a organizar la logística de la casa de Dios, ya en ese mismo año se monta toda la logística con los sacerdotes, levitas, todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Entonces vemos aquí un despertar tremendo en el territorio de Judá, de los israelitas en ese momento histórico. En un solo año se logró todas esas cosas importantes. Siguiente. Este es un pasaje que está en 2 de Reyes 23-25, que dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, si colocamos en una bolsa todos los reyes de Judá y todos los reyes de Israel, en toda la historia, que eso corresponde a muchos años de historia, dice que Josías, no hubo otro rey antes de él.
ni después de él nació otro igual. Y dice que se convirtió a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver el talante y las capacidades dadas por Dios de este gran rey de Judá. ¿Qué les parece este gran rey de Judá? Seis años, una expedición de limpieza tremenda y después una restauración increíble de la casa de Dios, con levitas, con sacerdotes, en medio de un tiempo bastante difícil. Bueno, entonces vamos a ver ahora, desafortunadamente, el declive de este gran rey. Porque la Escritura nos muestra los lados positivos y también aspectos que nos hacen reflexionar. Dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado toda la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Entonces, de acuerdo a este pasaje, al parecer entre los 26 y los 39 años se respiró una gran espiritualidad en el pueblo de Dios. Dice, luego de haber reparado toda la casa de Jehová. Y se narra que el faraón Necao se dispone a enfrentar una batalla. Dice que Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto a una ciudad llamada Carquemis, junto al Éufrates. Pero para poder llegar a ese territorio, faraón tenía que atravesar el territorio de Israel. Josías alista su ejército y se pone enfrente del avance de este faraón, y Necao le manda no uno sino varios mensajeros con un mensaje muy claro. ¿Qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Entonces encontramos aquí algo un poco fuera de lo normal, digamos, de que un faraón, un hombre que es pagano, está con esa convicción de que Dios lo está enviando a hacer esa guerra ya en Carquemis, y que Josías no tiene por qué meterse en eso. Y vamos a ver, Rey, ¿tú crees que ese mensaje fue inteligible? O sea, era fácil entender a la mente de Josías. Deja de oponerte a Dios. Y dice, no sea que Él te destruya. ¿Qué creen ustedes qué posibilidad tendría Josías de hacer en ese momento? ¿Qué podía haber hecho ante ese mensaje claro de Faraón? Consultar a Dios y averiguar si es verdad que Dios le estaba hablando al Claro, Faraón. llamar a los profetas Jeremías o consultar. Sacerdote Elías. Sí, ok. Siguiente. ¿Pero qué hizo Josías? No se retiró. Es decir, no atendió el mensaje que le estaba dando Faraón de manera clara. Deja de oponerte a Dios, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. No sabemos
a ciencia cierta qué impulsó a Josías a, por decirlo así, comprar una guerra que no tenía que ver con él. Lo que sí sabemos fue que no discernió la voz de Dios y no entendió que Dios le estaba hablando. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Triste final. Y los ficheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces, ¿qué podemos ver de la manera en que muere este rey? Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Entonces es bastante triste porque tenemos un rey que con 39 años, o sea, había impactado tremendamente, y uno se pone a pensar qué más podía haber sucedido en el territorio de Israel si Josías no hubiera cometido, vamos a decir, esa locura de irse allá a frenar a Faraón Necao. Despedida triste. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Entonces, ¿sabes que tenemos un libro llamado Lamentaciones de Jeremías? Dice acá que ¿saben lo que es endechar, verdad? Cantos fúnebres, los cantos fúnebres de esa muerte así, quedaron registradas acá en el libro de los lamentos, porque Josías era un grande. Todas las cantores y cantoras reciben esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Hasta hoy. O sea, eso habla de un impacto bastante grande. Bueno, hermanos, vamos a reflexionar en esta última etapa. Dice así: las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Aquí encontramos una figura literaria. La figura refleja la obra del perfumista, que teniendo en cuenta la época, que no había muchas condiciones de salubridad y todo lo demás, tal vez demoró bastante tiempo elaborando esos óleos y todas esas cosas, pero que tal vez por un descuido no tapó el perfume, no le puso una tapa. No sabemos si se durmió o se fue de batalla, no sé qué pasó. Unas moscas loquitas por ahí, tal vez por el olor, entraron al perfume y no sabemos qué tan rápido se descompone la mosca en el perfume, pero dice que eso pudre el perfume. Entonces vemos aquí que eso lo está relacionando con una locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces Josías era muy estimado, muy honorable, pero esa locura
de irse a batallar allá con Necao y no haber consultado a Jeremías, no haber consultado a Dios, ahora el perfume de Josías ya estaba ¿qué? Podrido por esa decisión loca. Pero fue desobediente porque Faraón le había dicho: deja de oponerte a Dios, no sea que Él te destruya. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué pueden ser las moscas muertas en la vida de un creyente? Una mala actitud, una mala decisión, sabiendo que mal es Malas decisiones, apresuradas. Que podemos pensar, pero no me conviene si tomar una decisión errada. Yo había pensado que tal vez a Josías le pasó que él estaba muy confiado de que él hacía todas las cosas y Dios lo ayudaba en todo. ¿Qué más pueden ser las moscas muertas? Tomar decisiones solo por dinero. El negocio, Sí, solo por el dinero. por la avaricia. Relaciones, moscas muertas de relaciones. Y es tremendo, hermanos, ¿cuánto tiempo cuesta construir un testimonio? Bastante. ¿Cuánto tiempo cuesta construir un hogar modelo? Pero providencialmente una decisión puede. Una pareja de cristianos, 30 años, 35 años de matrimonio, una locura de cualquiera de los dos puede acabarse. Estoy exagerando, Beto. Pero esa es la lucha del creyente. ¿Qué dice Diana? La palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. A veces el hecho de ser un cristiano comprometido y de muchos años hace que se confíe y baje la guardia y cae más rápido que una piedra. Y Jeremías, o sea, es que es un grande, que era un hombre de Dios tremendo. Josías, pero Jeremías no le dolió. O sea, vemos esos cantos fúnebres allí, son lamentos. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, adulterio ni una caída aparatosa. En la cotidianidad, los esposos muchas veces son ásperos con las esposas y dañan la relación con ellas. Las esposas pasamos por encima de los esposos. No los respetamos, los tratamos mal. Y el solo hecho de que cualquiera de los dos no se devuelva a obedecer lo que dice la palabra, de no acostarnos sin arreglar el asunto, nos arruina la vida y a veces somos capaces de durar varios días enemistados. Y entonces el perfume ya no huele bien. El perfume ya no huele bien. La relación se purifica. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha diaria del creyente. En la traducción lenguaje actual dice: la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La mejor tontería echa a perder un fama de sal. La utiliza una sopa. Ajá. El tema también de pronto de lo que él hace. O
O sea, porque ni siquiera dice se equipó para ir a la batalla, sino que se disfrazó. O sea, la misma situación suena hasta... sí que Él sabía. Entonces, ¿Sabía o no sabía, Ana? también es una advertencia de que podemos ser, o sea, Dios nos puede estar guiando, puede estar trabajando con nosotros en nuestra sabiduría, en ser sabios, tomar decisiones buenas, acertadas, que le agradan, pero también podemos actuar de manera tonta, o sea, si nos descuidamos. Y Dios nos puede hablar también a través de una persona no creyente. ¿Ustedes creen eso? Sí. Nos puede estar diciendo uno y Dios le está hablando a uno en ese momento. Por eso me impactó un versículo que compartió una hermana aquí, que oirás a tus espaldas. Miren, el versículo que compartió, oirás a tus espaldas. A ver, Sara, ¿cómo es el versículo? Oirás a tus espaldas una voz que diga, este es el camino, andad por él. Entonces, oirás a tus espaldas. Hermanos, ¿y qué piensan ustedes de una llamada, un mensaje? Puede ser una locura. Entonces, a veces está hasta un clic. Se puede abrir un torto muy grande. Bueno, vamos a mirar ahora aquí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Dónde está eso, hermanos? En nuestro corazón. Dice que el corazón, del corazón sale, como Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de su corazón. Eso asusta bastante en el sentido, porque del corazón salen los malos pensamientos, todo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero esta es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 24. Pero los que son de Cristo, levanten la mano los que son de Cristo aquí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Espectacular. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, tenemos el derecho de que esas cosas podridas que están allí en nuestra carne no afloren. Alabado sea Dios. Han crucificado. O sea, ya a partir del momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya recibimos ese poder para decirle, para no tomar esa decisión, para no hacer esa locura, para no desviarse. Espectacular. Hermano, yo no lo llamaría poder. Si tenemos a Dios y tenemos a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Dios y nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye y nosotros decidimos, porque nos está mostrando, y como dijo la hermana, alguien también, está la palabra, alguien nos ha dicho, y nosotros tenemos que decidir qué camino tomamos, cómo nos tenemos que comportar, cómo debemos tratar a los hijos, cómo debemos tratarnos en el matrimonio, cómo debemos tratar a los amigos, cómo nos deben ver los vecinos. Pero es la decisión que tomamos, pero el Espíritu nos está arriba redarguyendo y diciendo. A mí me impactó el hermano Robert, que dijo una frase así,
Yo todos los días oro para que Dios proteja mis pensamientos. Entonces, qué bendición, qué gratitud tan grande que yo no tengo por qué ser esclavo a ese tipo de cosas que empiezan a pudrir, pueden llegar a pudrir nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. Y hace una advertencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no es casualidad que las primeras palabras de la lista, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces son luchas Son las luchas tremendas. permanentes. Por eso nosotros como iglesia no podemos estar dormidos y como creyendo que nosotros ya nos super, ya, como que nada nos está pasando. Error. Peligroso. Peligrosísimo. Por eso nosotras las esposas tenemos que dar mucho confianza. Tremendo. Son llamadas a eso. Uf. Robert. Dios en su palabra reconoce a un hombre y dice que el corazón de este hombre era conforme al corazón de Dios. El rey David. Sin embargo, una mirada desde lejos, porque él está en su palacio y está viendo a una mujer del pueblo. O sea, que la distancia, me imagino yo, Sí, no había era considerable. inautos. Los palacios, los centros de gobierno están retirados precisamente de las casas del pueblo. Pero este rey David, con una sola mirada, cayó en adulterio y cayó también en ser un homicida por una simple mirada. Pero Dios dice que era su corazón conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros los cristianos, si bien tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, no somos invulnerables. No podemos considerarnos ser el Superman espiritual. Nosotros podemos caer. Total. Pero ¿qué hace la diferencia de esa caída ante Dios? Cuando asumimos que hemos pecado y vamos ante Dios y le pedimos perdón. Y Dios nos perdona. Y hacemos la promesa de no volver a caer en esa situación. Sin embargo, es posible que volvamos a caer. Sí, fue posible en Josías. Y tenemos un sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Y eso lo hablamos hace poco en el grupo familiar. Amén. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y a veces nosotros divinizamos tanto al Señor Jesucristo que no pasa por nuestra mente esa frase. Y si nosotros analizamos que Él fue tentado en todo es todo. Y yo no dudo que Satanás, además de esas tres tentaciones, cuando él estuvo en el desierto, le haya tentado también con pensamientos laxivos. Es que dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Fue igual a nosotros. Si todo es todo. Ya. Pero la tentación no es pecado.
El pensamiento puede venir. Lo que convierte ese pensamiento en pecado es la acción que nosotros tomamos. Y nos rendimos ante las tentaciones. Como un embarazo. La palabra dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él nos entiende. Él nos entiende. Y ese es nuestro abogado, nuestro sacerdote, ante quien podemos ir con la absoluta confianza de que Él nos entiende y que cuando nosotros nos postramos en tierra pidiéndole perdón, Él nos dice: mi sangre te cubre, te perdono. Amén. Ahí está. Pues cuando Él mismo padeció, siendo tentado, ahí está la tentación. Padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso eso. Es poderoso para socorrerte a ti, que estás atravesando pruebas tremendas. Pero la verdad está ahí, para socorrer a los que son tentados. O sea, tenemos esperanza. Aunque le colocamos el nombre que usted le quiera colocar y el enemigo nos pinte la película, la verdad es que hay esperanza de no ceder, porque recibimos el socorro del Señor Jesucristo. Y como decía Robert, Él nos entiende, Él padeció. ¿Quién recuerda algunos de los padecimientos de Jesucristo? Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tal ese padecimiento? Pero tomar esa palabra y decir: Señor Jesús, yo sé que tú entiendes esta lucha, estos ataques, pero tú eres poderoso para sacarme de esto. Son las bendiciones del Señor Jesucristo para nuestra vida. Por eso la decisión más importante, las dos decisiones importantes: la primera, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte sinceramente de los pecados, convertirse a Dios. Y la segunda, como con quién te casarás, con quién te casarás. Así me enseñaron aquí en la iglesia. La primera, recibir a Cristo, y la segunda, con quién te casarás. Pero repito, no importa la dificultad, no importa el problema, tenemos una puerta de salida: socorrer a los que son tentados y tomar esa palabra para la vida de Dios y atar pensamiento y no dejarse intimidar y creer que sí es posible ser de bendición para otras personas. Bueno, entonces quiero pedirle a Tavo que nos ayude en este momento para retomar la canción. Yo quiero, no basta solo con cantar, ¿sí?, para tomar perspectiva y retomar nuestra vida a partir de este momento en Jesucristo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario morir. Entonces, en posición de adoración, vamos a reafirmar estas verdades mediante este cántico espiritual.
se quieren colocar de pie, si se quieren arrodillar, lo que Dios incline su corazón. Hermanos, damos gloria a Dios por todo. Voy a hacer una breve oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, y en este momento oramos unos por otros para que esta semana, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, no se incline a cosas malas. Que tu Espíritu Santo nos realice y que por tu gracia, Señor, nos des la victoria. Vivir en victoria, Señor, porque tú lo lograste. Tú lo hiciste todo, Señor, y de ti recibimos la gracia
y el entendimiento y las verdades. Y en la autoridad poderosa del Señor Jesucristo, levantamos el escudo de la fe en contra de todo dardo de fuego del maligno. Rechazamos, Padre Celestial, toda obra perversa y proclamamos la victoria tuya en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga. Y gracias a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos,